título de mi sermón: atribulados, mas no angustiados. ¿Cómo es? Atribulados, mas no angustiados. Sé que al escuchar el título de este sermón, de inmediato surge un interrogante. ¿Y cuál es la diferencia entre estar atribulados y angustiados? ¿Acaso no es lo mismo? Y la respuesta es no. Tan así es que el apóstol San Pablo, en su disertación sobre cómo salir airosos en medio de las pruebas, pareciera estar dándonos licencia para estar atribulados, pero no así para sentirnos angustiados. Pareciera estar dándonos licencia para estar en apuros, pero no así para sentirnos desamparados. Pareciera estar dándonos licencia para sentirnos perseguidos, pero no así para sentirnos desamparados. Pareciera estar dándonos licencia para estar derribados, pero no así para sentirnos destruidos. Les invito a abrir su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Y dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Para entender a cabalidad esta profunda disertación que está haciendo el apóstol Pablo, y a simple vista pareciera solo un juego de palabras, cuando lo analizamos con detenimiento, nos encontramos con un contundente mensaje que tiene toda la profundidad del mundo. Pero para extraer esa profunda verdad que está inmersa en estos 3 versículos, se hace necesario entonces remitirnos al idioma original en que fue escrito el pasaje. Porque si buscamos el significado de estas palabras en un diccionario de español, nos va a arrojar que algunas de las palabras que el apóstol Pablo está poniendo en contraposición son presentadas en el diccionario de español como sinónimos, como si fuera la misma cosa. Pero como originalmente este pasaje no se escribió en español, sino en el griego koiné, que era el idioma usual y ordinario en los días que Pablo escribió este pasaje, para entender su verdadero significado tenemos que remitirnos en primer lugar al idioma original en que él fue escrito. En segundo lugar, indagar por el significado que tenía cada una de estas palabras en los días que fue escrito el pasaje. Y en tercer lugar, ¿qué significaron esas palabras para los receptores primarios o las personas que recibieron el mensaje por primera vez hace casi 2000 años atrás? Y después de hacer toda esta tarea, nos encontramos que en el griego koiné
La palabra atribulado es tribó, que significa aflicción. Esa palabra tribó era la misma palabra que ellos usaban para referirse al proceso de aplastar las uvas para que dieran cada gota de su jugo para preparar el vino. Así que tribó da la idea de ser pasado por una prensa, de ser pasado por un yunque, hasta ser aplastados completamente. Así que cuando Pablo dice atribulados, mas no angustiados, se refiere a ser pasados por la prensa. Esa prensa con que exprimían las uvas para obligarlas a dar su jugo. Ese yunque de la aflicción. Así que Pablo está diciendo atribulados, pasando por el yunque, y nos da licencia para pasar por el yunque, para pasar por la prensa, pero no así para estar angustiados. Entonces, ¿qué significa la angustia a la que Pablo dice eso? Si no, pasen por la tribulación, pasen por el yunque, pasen por la prensa hasta que sientan que están aplastados completamente. Pero cuando toca la angustia, dice, eso sí no lo permitan. Entonces, ¿qué significa la angustia? Eso lo sabremos el próximo domingo, si Cristo no ha venido y si aún estamos con vida. Cuando digo esto, algunos dicen, pastor, ¿por qué habla así? Es que quiero que usted entienda que su vida y mi vida es prestada. Es que quiero que usted entienda que hoy estamos aquí y mañana podemos haber pasado a la eternidad. Es que quiero que sepa que nadie tiene la vida comprada. Estamos de paso en este mundo. Estamos en un peregrinaje. Y dependiendo de lo que hagamos en este peregrinaje, recibiremos esa corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Cuando el apóstol San Pablo dice que estamos atribulados en todo, no está diciendo que nos atemos por estar en tribulación. El apóstol simplemente parte de la base de que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por tribulación. Todos hemos estado o en este mismo momento estamos pasando o vamos a pasar por tribulación. No hay nadie que pueda evadir la tribulación. Es que para el apóstol Pablo las tribulaciones son inherentes a la vida cristiana. En otras palabras, hacen parte de nuestro peregrinaje por esta tierra. Las tribulaciones van a acompañarnos siempre. Y el apóstol Pedro lo reafirma cuando dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para Pedro, el que seamos pasados por el yunque no debería ser algo extraño.
El que seamos pasados por la presión, por la aflicción, no debería extrañarnos. Es parte de este camino, parte de este proceso. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido un momento difícil alguna vez en la vida? ¿Quién de nosotros no ha experimentado una pérdida alguna vez en la vida? ¿Quién de nosotros no ha tenido una desilusión alguna vez en la vida? ¿Quién de nosotros no ha pasado por un momento de aflicción alguna vez en la vida? Repito, ¿quién de nosotros no ha tenido un momento difícil alguna vez en la vida? En la vida, mis amados, hay momentos de momentos. Y es en esos momentos de momentos cuando aún los más fuertes se quiebran. Un día, Gedeón, ese varón de quien el ángel de Jehová llamó esforzado y valiente, se quebró. Estaba tan golpeado por la adversidad que ya había perdido hasta la fe en Dios. Había perdido la fe en sí mismo. Y estaba escondido en el lagar. Pero nuestro buen Dios, ese al que no se le escapa nada, ese que todo lo ve, sabía que Gedeón estaba quebrado. Y fue y se acercó. Se metió debajo de un árbol ahí cerca, de donde estaba Gedeón escondido, en el lagar, en un rinconcito del lagar. Y haciendo su último esfuerzo, estaba sacudiendo el trigo. Así como cuando tú estás haciendo algo y la tristeza es tan grande, tan profunda, que no puedes evitar que lágrimas corran por tus mejillas. Así se sentía Gedeón y Jehová lo vio. Y vino y se acercó. Se acercó para levantarlo. Pero me llama la atención la forma como Dios levanta a Gedeón, a un Gedeón quebrado, a un Gedeón que había perdido la fe en Dios, había perdido la fe en sí mismo. Y Dios aparece para decirle: varón esforzado y valiente. Bien pudo haberlo recriminado: Gedeón, ¿qué te pasa? ¿Por qué has perdido tu fe? ¿Qué pasa contigo, Gedeón? Pero es interesante que lo llama varón esforzado y valiente. Pero le dice también: Jehová está contigo. La respuesta de Gedeón fue en un gesto de desesperanza. Ah, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? En otras palabras, si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos así. Esto habla de alguien que está quebrado, de alguien que está golpeado por la situación que ha estado viviendo. Y él hace una pregunta: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?
Eso es como cuando tú llegas al culto porque el médico declaró que tienes un tumor, tienes algo maligno, que ya no hay salida, y escuchas a otros testificar. Y dices, ¿y por qué con ellos? ¿Por qué conmigo no pasa nada? Eso fue lo que dijo Gedeón. ¿Dónde están todos esos testimonios? ¿Por qué no veo nada? Sé que hay personas aquí que se sienten como Gedeón se sentía en ese momento. Porque en otros el uno testifica un carro, el otro testifica una casa, el otro testifica y yo. ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Desde luego que las palabras de Gedeón son las palabras de alguien que ha perdido la fe. Pero qué lindo el Señor. No le enrostró su estado. Porque Dios en ese momento no estaba viendo al Gedeón quebrado. Dios estaba viendo en ese hombre quebrado al Gedeón que sería un instrumento en sus manos para su honra y su gloria. No podemos negar que a veces las tribulaciones hacen menguar nuestra fe. Y son esos momentos cuando el diablo aprovecha para decirnos, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde están tus hermanos? ¿Te das cuenta que a nadie le importas? Es probable que el diablo te haya visitado en estos días y te haya repetido eso una y otra vez. Pero cuando salgas de aquí, si vuelve a decirte eso, dile lo que dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvidare, dice Dios, yo jamás me olvidaré de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dale ese aplauso más fuerte a Dios. Esos 7 años de aflicción, de crisis, habían hecho mella en la vida de Gedeón. Pero el hecho de que Dios llegara al lagar, donde Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo, cambió las cosas. Tal vez algunos de ustedes no están escondidos en el lagar. Tal vez no estamos escondidos en un lugar físico, pero posiblemente nos hemos refugiado en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Tal vez te has refugiado en tu soledad. Tal vez te has escondido en la cueva del resentimiento. Pero al igual que lo que ocurrió con Gedeón, esta noche Dios ha venido a platicar contigo. Dios fue donde estaba Gedeón. Esta noche, ahí a tu lado, es que a Dios tú le importas. Es que para Dios eres valioso, eres valiosa.
Él está allí a tu lado. Porque quiere que sepas que a pesar de estar quebrado o quebrada, tú sigues siendo su real y especial tesoro. Aleluya. ¿Quién de nosotros no ha experimentado una pérdida alguna vez en la vida? ¿Quién no ha llorado por la pérdida de un ser querido? A veces hemos llorado tanto que los que vienen para consolarnos nos dicen: ya no llores más. Y decidimos un día simplemente hacerles caso y prometemos ya no llorar más. Sin embargo, cuando menos nos imaginamos, sin darnos cuenta, un par de lágrimas están corriendo por nuestras mejillas. Es que no es fácil aceptar las pérdidas. Y ni qué decir de esas pérdidas de seres queridos que están vivos. Pero es como si estuvieran muertos en vida. Tal vez un hijo, un hermano, tu propio papá, tu propia mamá, en fin, un ser querido decidió un día incursionar en el mundo de las drogas, ya sea por curiosidad, por las presiones de la vida, porque otros lo indujeron o qué sé yo. Lo cierto sí es que ahora ha quedado atrapado en las arenas movedizas de la adicción. Adicción de la cual algunos en la etapa de iniciación se mofan diciendo: ese vicio yo lo dejo cuando quiera. Aunque no es tan cierto. Porque llegan a una fase cuando cada día se hace necesario consumir más y más. Y hay más de uno aquí que tiene un familiar perdido en la droga. Por supuesto que eso genera dolor, porque son pérdidas. Están vivos, pero es como si estuvieran muertos en vida. Un día quisieron salir y ya no fue posible. Quedaron como zombies, sin dignidad, sin voluntad, sin conciencia. Así que aquellos que consideran a las drogas recreativas e inofensivas y las usan dizque para sentirse bien, quiero que sepan que así pensaban ellos. Y también decían: yo dejo este vicio cuando quiera. Pero un día quedaron atrapados en las arenas movedizas de la adicción y nunca más pudieron salir de allí. ¿Y sabes? Cada vez que vienes al culto, alguien que se sienta a tu lado está sufriendo por un ser querido que está en esa condición. Tal vez eres tú mismo, eres tú misma. Por eso Dios te trajo esta noche para hablar a tu corazón y decirte: yo sé lo que eso significa para ti, pero he venido a darte esperanza. Aquí está el Dios de la bendita esperanza. Aquí está el que puede librarnos de cualquier aflicción, de cualquier problema, de cualquier necesidad. ¿Quién de nosotros no ha tenido una desilusión alguna vez en la vida?
Tal vez el motivo de tu tribulación o aflicción es ver que ese hogar que se veía tan sólido, tan bonito, con muchos planes, sueños y proyectos, se está cayendo a pedazos. Tal vez porque todo era una fachada. O en su defecto comenzaron bien, pero las posiciones radicales de uno y otro comenzaron a erosionar los cimientos de una relación fundamentada en la arena y no en la roca. O simplemente fue esa situación económica que se fue haciendo insostenible, generando poco a poco cierta tensión, a tal punto que por insignificante que fuese el desacuerdo, de inmediato aparecía la palabra divorcio o separación. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un momento de aflicción alguna vez en la vida? La Biblia presenta a Job como un varón recto, temeroso de Dios, con un hogar sólido, admirado por todos. Pero un día llegó uno de esos reveses que, aunque indeseados, más temprano que tarde llegan a nuestras vidas. En el caso de Job, de un momento a otro, las finanzas colapsaron, la enfermedad llegó, la muerte de los hijos llegó y la llama del amor se extinguió. La situación llegó a tal punto que un día esa esposa amorosa, orgullosa de su marido, terminó diciéndole: ¿aún retienes tu integridad? Hombre, ya. Maldice a Dios y muérete. Acaba con todo este sufrimiento. Así que la tribulación atacó al justo Job. Y si la tribulación llegó a Job, llegó a su casa, también llegará a nosotros. También nos atacará a nosotros. Tal vez aquí haya muchas personas que están siendo víctimas de esas tribulaciones a raíz de una enfermedad, o posiblemente porque su hogar se está cayendo a pedazos. Las finanzas no andan nada bien, o el desamor ya está tocando a la puerta. Lo bueno en todo esto es que el que fue un día a sentarse al lado de Gedeón está aquí y ha venido para abrazarte y ha venido para decirte: no te dejaré ni te desampararé, porque en mis manos te tengo esculpido.